Sí, señoras y señores, como les prometíamos desde el principio del programa, los hijos que no se quieren ir de la casa. ¿De quién es culpa? ¿Del hijo que no se quiere ir? ¿De la madre que no lo ha dejado ir? ¿Del padre que le provee todo al hijo que está en la casa? Hay muchas cosas al respecto. Vamos a hablar por eso con nuestra experta, María Mercedes Villegas. Bienvenida a Las Tres Gracias. Mil gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué es un hijo bombril? Bueno, pues un hijo bombril es el hijo que se queda, como decían ustedes muy bien en la presentación de este programa, el que se queda pegado en casa, el que no se quiere ir, el que no se despide, el que tiene la maletica empacada, pero finalmente no sale de casa. ¿Por qué? Pues porque se siente supremamente cómodo. Bueno, digamos que basados en esa comodidad empieza uno a identificar, digamos, en el proceso de educación de los padres, en saber en qué se falla, en qué de pronto, y digamos desde pequeños, uno empieza a entregarle a los hijos cierta independencia, cierta libertad, cierta autonomía. ¿En qué punto, digamos, de esa crianza se falla para que llegue a pasar esto años después? Claro que sí, yo pienso que definitivamente este es un proceso que viene desde atrás y viene desde la educación inicial. Los hijos bombril son producto de una dependencia, de la inseguridad, de la comodidad que se genera en casa, de que los papás empiecen a suplir todas sus necesidades, por lo tanto no quieren hacer ningún esfuerzo y a pesar de que puedan tener ya una edad o una preparación para ser independientes y autónomos, pues obviamente se sienten mucho más cómodos en casa. Precisamente por eso son hijos bombril, haciendo relación a la esponjilla que no se acaba nunca, que ahí estará siempre. De ahí su nombre, también se llama síndrome Peter Pan, es también como el equivalente, pero la verdad es que depende precisamente como de esa falta de autonomía que se genera pues en el proceso inicial de educación, donde los papás tienen muchísimo que ver indiscutiblemente. Lucero se encuentra en este momento en el Facebook, por eso hacemos la invitación entonces a aquellas personas que tengan sus inquietudes, porque Luchi ya está lista, ¿cierto, Luchi? Sí, todavía no hemos registrado o no se registra pues ninguno de nuestros televidentes con sus opiniones, pero esperamos que nos cuenten anécdotas o si son hijos bombril, no les dé pena, llamen y cuenten a ver por qué no se han querido ir de la casa o si somos mamás de hijos bombril también, por qué los hemos retenido tanto a nuestro lado. Y María Elena a través de la línea telefónica que también está abierta. María Elena, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué has hecho? Muy bien, seguirla por todos los lados. Está muy bien. Me encanta tu programa El Mediodía, Lucerito. Ay, gracias. Yo estoy feliz una también. gran che con el espectacular che que te acompaña. ¿Cómo te parece? Mañana cumplimos un año, valga la cuñita. Te cuento que yo fui la primer llamada del programa del Mediodía. Ah, ¿verdad? Yo fui la primer llamada que entró el día de la sartén por el mango. O sea que tú eres una televidente bombril. Súper, porque te he seguido por todos los programas. Pero cuéntanos, ¿qué opinas del tema de hoy? Muchas gracias por esas palabras y esas expresiones de cariño. A ver, desde hoy te felicito de una vez por el año del programa, porque es muy difícil ya tu llamada ya. Sí. Y los felicito por este gran programa, no me lo pierdo. Por otro lado, pues el tema del bombril es cosa seria, ocurre en muchas familias y en Antioquia sobre todo. Y a mí, sobre que es mala fecha, no creo. Para eso depende del agüero que uno piense tener, en la personalidad que uno lleve. El hijo mío exactamente un 13 de enero, hace 5 años, viajó para Panamá y le fue súper bien. Y esta es la hora que dice que no vuelve a Medellín a vivir. ¿Y se fue cuando tenía qué edad? ¿Quién? ¿Hasta qué edad vivió contigo? ¿Tu hijo? El hijo mío, pues imagínate, tiene 29 años y hace 5 años se fue. Ese no era un hijo bombril. Pero ese no era tan bombril. Ese no era. Exacto. Sí. María, muchas gracias por la llamada. No era porque fue un muchacho, él y la hermana, que jóvenes se fueron a trabajar y a estudiar, entonces no eran tampoco a que todo se lo hacía la mamá. Claro que sí, pero mira, ella está mostrando la independencia. Aquí nos dice Silvia Eugenia Rivera, dice, pues qué pena con la doctora, pero tengo 38 años y estoy con mis padres. En primera me fascina la casa y tengo una bebé de 2 añitos y no creo que soy bombril. Ya me fui de la casa 3 años y volví a mi casa. ¿Será que es malo o qué? Muchas gracias. Bueno, pues yo pienso que definitivamente no vamos a hablar de casos puntuales. Seguramente esa mamá está feliz, no solamente de tener su hijo, sino también la nieta en casa. Pero en términos generales, no porque sea bueno o malo, pudiéramos decir que los hijos bombril son producto muchas veces de esa dependencia que crean los papás. Como yo trabajo en un preescolar y precisamente a eso me dedico y obviamente oigo casos todos los días, acompaño entrevistas, hago seguimiento a las familias, una de las recomendaciones que hacemos puntualmente en el preescolar Carrizales
es darle mucha libertad a los niños, confiar en ellos, permitirles hacer lo que ellos pueden hacer y mostrarles a los papás que son capaces de mucho más de lo que ellos creen. Generarles independencia. Generarles independencia. Para eso es importante establecer los límites y crear unas rutinas específicas. Es importante que los niños entiendan que hay un horario, que hay unos límites, que hay unas consecuencias, que tienen que vivir su vida y hay que enseñarles a los papás que tienen que permitirle vivir la vida a sus hijos. En esa medida crearán hijos seguros, autónomos, independientes, o sea, partiendo simplemente de lo natural, a través de unas rutinas básicas. Cuando una mamá está siempre ahí para suplir todo en sus hijos, pues se equivoca de alguna manera porque no podrá estar siempre en la vida. Y a los hijos, desde chiquitos, hay que mostrarles que ellos son capaces, darles la posibilidad, felicitarlos por el esfuerzo, motivar siempre cualquier acción, por pequeña que parezca, y en esa medida, pues tendremos hijos independientes. No significa que se tengan que ir de casa, habrá pues un momento específico para hacerlo, y no hay una edad específica también para pensar que sea el momento. Pero en esa medida estaremos creando hijos autónomos, seguros. Hay una cantidad de factores adicionales que influyen y me parece importante resaltar. Muchas veces precisamente cuando las familias se separan, cuando papá o mamá se van de casa y los hijos pues obviamente se quedan con uno de los dos, pues o el papá o la mamá empieza a sentir como esa compañía en su hijo, duermen con ellos, pretenden hacer todo, se los consultan todos y eso también hace que ellos creen una dependencia que a veces no es la más sana, pues con ese papá o con esa mamá, y ya no saben establecer una relación distinta también con una persona externa, por eso permanecen en casa, ¿no es cierto? Porque ya pues se crea como una especie de Edipo. Dependencia. Una dependencia. Finalmente esa es una razón y se da cada vez con mayor frecuencia. Pues la verdad es que uno lo ve todos los días, desafortunadamente cada vez más. Repito, no es malo estar en casa. A veces hay razones que no tienen como ninguna importancia y es muy rico poder estar ahí, pero también hay que tener mucho cuidado porque creo que a los hijos hay que darles la independencia, la autonomía, la seguridad sobre todo. María Mercedes, hay algo que ha cambiado en el tiempo y es que si miramos evolutivamente, nuestros abuelos, nuestros padres incluso se casaron mucho más jóvenes que nosotros y abandonaban el hogar a una más temprana edad. ¿Hasta siendo menores de edad? Exactamente, hasta siendo menores de edad. Ahora lo que vemos es que se volvió todo muy cómodo porque las relaciones de pareja, digamos, son ahora mucho más abiertas. Entonces, a veces nos vamos de fin de semana, nos vamos a pasear y después vuelvo a mi casa y estoy con más comodidad y no tengo que asumir la responsabilidad de crear un hogar y de crear una familia que ya va a depender de mí. Por ahí dicen las abuelas, ¿para qué ese muchacho va a comprar la leche, la vaca, si le dan la leche gratis? Eso que tiene que ver estas relaciones ahora tan abiertas, donde se comparte tiempo en pareja y después uno vuelve a su hogar en la comodidad de no tener esa responsabilidad de sostener el hogar uno mismo. Sí, bueno, también es un fenómeno cada vez más frecuente, de hecho también las relaciones familiares van cambiando. Pienso que Antioquia ha sido un departamento que ha tenido unas costumbres muy tradicionales de gran arraigo familiar, donde la familia siempre es muy unida y pudiéramos decir que incluso es muy cerrada. Pero de hecho ahora también las relaciones familiares van cambiando, como bien lo decías tú, o sea, ya se van disgregando las familias, ya todo se ve como dentro de cierta normalidad, los hijos se van y vuelven a casa, comparten con sus novias con total tranquilidad, o sea, se van abriendo los núcleos familiares con total naturalidad y creo que también esto ha facilitado la situación de la que estamos hablando, que precisamente ya los hijos no tienen necesidad como de conformar su propia familia, se les suple de muchas maneras también la relación que puedan tener con una amiga, con una novia, con un novio. Todo se ve con total naturalidad, pueden estar en casa, se pueden ir, pueden regresar y todo esto hace que ellos no tengan la necesidad de irse, porque de alguna manera en el fondo de todo está la seguridad que dan papá y mamá o la seguridad que da uno de los dos padres, pero sobre todo la comodidad. Bueno, entonces nos queda claro, según lo que nos contaba Marcela y lo que nos aportas tú, María Mercedes, que ese proceso de salir de casa se ha retardado, digamos, más que lo hacían nuestros padres. Pero entonces, cuando uno nota que definitivamente hay un problema psicológico, o sea, cuando uno nota que esa persona pronto le tenga susto o miedo al compromiso, le tenga susto o miedo de salir de las puertas de su hogar, a afrontar lo que viene, las responsabilidades, la crianza, el tener hijos y bueno, y todo lo que conlleva tener que salir de la casa del papá y la mamá. Sí, por supuesto, ese es otro factor clarísimo y también se da con cierta frecuencia. Ahora también ve uno que los grupos familiares van cambiando y también, como decía la persona que escribió a través del correo, bueno, yo no soy un hijo bombril, tengo 38 años, he regresado a la casa de mamá, no sé si de papá o mamá, con mi hija de 3 años. Bueno, pues ahí siempre habrá un resguardo, una seguridad,
muchas veces porque se separan, porque no saben establecer una buena relación. Pero creo que en el fondo la situación, pues muchas veces la situación que puede influir detrás de toda esta situación es como el sentir que ahí siempre estará la casa de los papás, ¿no es cierto? Como un buen recurso, como un refugio, como una posibilidad para sentirme cómodo. Si no me va bien en el trabajo, pues finalmente a mí no me va a faltar nada. Mi hija igual me la pueden cuidar papá o mamá, los abuelos, mientras yo trabajo. Pero si finalmente pues también fracaso en el trabajo, pues allá está también mi refugio y mi seguridad. Entonces no tengo como ninguna necesidad, digámoslo así, de ser independiente, de luchar por mí mismo, de sacar mi propia familia adelante, porque pues allá tendré siempre bajo quién cobijarme, quién me proteja, quién me cuide, y esa precisamente es la situación de los hijos Bombril. Claro, y habrá muchas familias, perdón, que también, pues obviamente tenemos la necesidad de compartir responsabilidades económicas, entonces también es cuestión de que venga, es mucho más práctico que sigamos viviendo juntos siempre y cuando los hijos colaboren. Ahora, si un hijo llega a la casa y encuentra a la mamá parándole la escoba, de pronto eso podría ser. ¿Cómo te va? Hola Luchi, ¿qué más? ¿Te acuerdas de mí? Que yo estoy con ustedes desde Complicidad y soy amiga tuya y del Guita. Sandra también me conoce. Ah, claro que sí. ¿Cómo te ha ido, Lina? Bien, ¿y ustedes? Muy feliz por el aniversario. Muchas gracias. Ya vamos para 6 años en Las Tres Gracias. Sí, feliz. Imagínate. Y tengo una pregunta para la doctora. Claro que ¿Qué consecuencias emocionales trae ser un hijo Bombril? Muy buena pregunta. Muchas gracias por el saludito, Listo, Lina. las quiero mucho. Chao. Gracias, Chao. Lina. Mira, Crito Aguirre dice, lo acepto, yo orgullosamente una hija Bombril. Eso sí, aclaro, no un parásito de mi madre. Mónica Liliana dice, existen diferencias de los hijos Bombril, los mantenidos que no se van ni los papás los echan, y los Bombril que sostienen a su papá por cualquier motivo, o los que viven felices con sus hijos y pueden tener una gran armonía. Caro dice, hay que hacer si solo se vive con la mamá, y esto implica que ella viva sola. Y por acá dice Bernarda que los hombres que son tan apegados a la familia en el matrimonio no funciona, y muchas mismas la misma familia tiene la culpa de que generen compromisos para ellos después del matrimonio. Totalmente. Sí. Bueno, pues yo creo que hemos aquí abarcado como varios temas. O sea, inicialmente hablábamos de la parte emocional y no necesariamente tiene que haber consecuencias a nivel emocional. Yo creo que no se dan siempre y cuando haya factores distintos a la dependencia o a la inseguridad. Porque cuando esta es la razón precisamente para ser un hijo Bombril, pues obviamente también la vida tiene como su secuencia natural. Lo más probable es que sus papás lleguen a faltar antes que el hijo, y entonces uno pues se preguntará, ¿y qué va a hacer de ese hijo que puede tener 40, 50 años, pero que ya no cuenta como con ese resguardo y con esa seguridad? Entonces, pues considero que ahí sí se dará un verdadero problema a nivel emocional. Ese problema emocional también podría manifestarse en la manera de establecer relaciones con otras personas, porque ya no, es muy difícil que vean a su pareja, a su novia, como una persona también para poder establecer una familia independiente y distinta, con unos patrones de educación básicos donde siempre se estará copiando lo que pasó en casa de papá y mamá, como si no se pudiera hacer una cosa distinta, obviamente con el perjuicio y las consecuencias de que su mujer, su cónyuge, vea que esa no es como la posibilidad para su familia, pero que siempre se aplicará de esa manera. Ahora, hay una serie de factores también de los que hablábamos ahora, por los cuales las condiciones económicas de la familia, la estabilidad familiar, o por enfermedad de los papás, o porque entre todos deben pagar un alquiler y sostenerse pues de alguna manera, porque la vida obviamente también es un hecho cada vez es más complicada, también lleva a cohabitar en la misma casa, pero no necesariamente por eso se da una relación de tipo Bombril o se crea pues una persona como con estas condiciones. Mientras se sepa establecer la independencia, la autonomía, mantener su propia familia bajo los propios cánones personales de su cónyuge y él, ¿no es cierto?, donde simplemente se vive por una circunstancia determinada, pues creo que no habrá consecuencias más allá, ni se darán tampoco situaciones de tipo emocional. Pienso que una cosa importante para resaltar en este punto, sí es que hay que tener muy claro que los patrones de educación frente a los nietos que llegarán también a esa familia, los pondrán papá y mamá. Los abuelos obviamente serán contempladores, pero también estarán para educar y para apoyar lo que papá y mamá pretenden, ¿no? Porque también es una situación que se puede gestar y en realidad puede ser muy complicado, porque los abuelos obviamente son completamente corazón, pretenden de alguna manera contemplar siempre a sus nietos, defender siempre a sus nietos, y ellos podrán resguardarse también en esa seguridad que le dan los abuelos para perder autoridad precisamente papá y mamá. Y también la comodidad siempre está presente, o sea, o en muchos casos está presente. Entonces, ¿para qué más ser responsables están mis papás? Entonces uno ve gente, como el caso de nuestra, o sea, no es el caso de nuestra televidente, pero que ha vivido lo mismo, se fue de la casa, vuelve de pronto con hijos, nuevamente a la casa paterna, y
delega las responsabilidades. Entonces ya son los abuelos los que se encargan y 40, 50 años y siguen viviendo como si tuvieran 15. ¿Sí o no? Pero ya sin responsabilidades, porque claro, mi papá y mamá están ahí que me cubren, pues, y es complicado de manejar porque a la hora de querer uno retomar las riendas de su vida, pues ya se las dio nuevamente a los papás, entonces retomarlas debe ser muy complicado. Clarísimo, tienes toda la razón. Sobre todo porque yo pienso que los abuelos ya no están para educar ni pueden exigir de la misma manera a sus nietos. Y muchas veces ellos, pues como dices tú, podrán seguir viviendo como solteros y muchas veces será simplemente disfrutando de la vida, dedicado a los amigos y la parranda, pero también pienso que en esas circunstancias el mismo trabajo será un refugio para no tener que llegar a casa. Sobre todo porque siempre tendrán la tranquilidad que sus hijos estarán acompañados por los abuelos y finalmente no pasa nada si me quedo un rato más. Y se van también haciendo papás presentes pero ausentes, donde se va deteriorando la autoridad, o sea, esa relación fundamental que tiene que establecerse con los hijos y que nunca podrán suplir los abuelos de ninguna manera. Pues doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Tiene que seguir viniendo al programa y también ayudarnos a abordar estos temas en la edad de nuestros hijos cuando están pequeñitos, en la edad preescolar. Ya que es su especialidad, hay que aprovecharla. Con muchísimo gusto, a ustedes mil felicitaciones por el aniversario. Gracias. Y por esta nueva sede que está muy bonita. Muchas gracias. Bueno, más temas en las 3 gracias.